Welcome. We're going to wait Bienvenidos. a minute or two as people roll in, but Vamos a esperar un momentito antes de que llegue todo el mundo. Buenos días y les agradecemos por venir acá hoy. for those of you who would like to Para continue in los que English, quisieran continuar en inglés, quédense donde están. Y las personas que deseen escuchar la versión en español pueden elegir el idioma oprimiendo el botón en forma de círculo donde dice español en la parte inferior de la pantalla. Gracias. again, welcome and good morning. De to nuevo, all bienvenidos attendees today. y buenos días a todos los invitados hoy. Nos emociona tenerlos aquí para participar en este webinario, Identificar el capacitismo en la salud integrada del comportamiento. Soy Julie Cronisters, soy una de las anfitrionas del webinario. Primero, una breve descripción mía. Soy una mujer blanca, cisgénero, ella, con pelo castaño. Tengo puesta una blusa negra, lentes y mi trasfondo es blanco. Quiero reconocer que los campuses de la Universidad de San Francisco quedan sobre la tierra ancestral del Ramaytush Ohlone. También quiero reconocer que nosotros trabajamos en tierras y aguas ancestrales de muchos pueblos y naciones indígenas en el campo de la bahía. Estamos comprometidos en asegurarnos que el webinario sea accesible a nuestras audiencias. Hay subtítulos en la opción de subtítulos en la parte de abajo de la pantalla. Si en algún momento no funciona algo durante su acceso al webinario, por favor, manden un chat directamente a una de las anfitrionas. El acceso siempre es un trabajo en proceso y les agradecemos sus opiniones y sus comentarios. Yo soy catedrática al Departamento de Consejería del Programa de Orientación y trabajo con mis compañeras Tiffany O'Shaughnessy, también la doctora adicional que está con nosotros la señora Rock Córdoba nos está ayudando esta noche. Este es el noveno de los 10 seminarios del patrocinado, que es el programa completamente integrado y financiado por el Departamento de Servicios Humanos y Salud como parte de una dotación de un total de 1.9 millones de dólares. Un par de cosas antes de comenzar. Si están recibiendo ustedes el HRSA o quieren seguir teniendo unidades de educación por haber venido acá hoy, pongan mucha atención a los anuncios que se ponen en la casilla para apuntarse y para los enlaces de evaluación. Recuerden que este es un webinario en vivo y grabado, por lo tanto la audiencia no está visible y no pueden prender ni el video ni los audios. Habrá un tiempo para preguntas al final. Pueden poner sus preguntas para nuestra oradora durante la conferencia usando el botón de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla. La función del chat también está ahí para comentarios y reacciones y compartir fuentes de información moderada por nuestras anfitrionas. Si no alcanzamos a responder todas sus preguntas, les vamos a dar la información de contacto para nuestra conferencista y le preguntan a ella directamente. Con gran placer yo les voy a presentar a nuestra conferencista, que es Nicole Bond, que es la directora del alcalde de San Francisco sobre la discapacidad. Ella se asegura de que todos los programas y servicios y las actividades e instalaciones se opere por la ciudad y el condado de San Francisco y que esté siempre accesible para las personas con discapacidades. En mis propias palabras, ella es la que conoce toda discapacidad en el condado de San Francisco. Ella trabaja con todas las instituciones para ayudar con los supervisores. Ella ayuda a la gente con discapacidad y a las familias para los recursos y el apoyo. Ella asesora al alcalde y a los demás. Y ella también tiene una capacidad de ayudar para las personas discapacidades en nuestra ciudad del condado. Ella ha sido crucial en promulgar iniciativas y acciones relacionadas con COVID. A pesar del comienzo de la vacunación, trabajando con sistemas de salud, transporte y recreación y asegurándose que nuestro programa de comidas al aire libre sea accesible y que este programa sea accesible como lo es ahora. Mucho del trabajo en la energía se ha concentrado en asegurarse de que la ciudad que ella ayude desde el punto de vista regulatorio y
facilitaciones o algo de la igualdad y justicia para las personas discapacitadas. Nicole comenzó su carrera en el 97 en la Universidad de San Francisco y después estuvo en la Universidad de San Francisco como directora de los programas de acomodación y ha estado hasta el 2017. Con eso quisiera darle la palabra a Nicole y darle la bienvenida a nuestro webinario. Muchas gracias. Gracias a todos por invitarme acá. Me llamo Nicole Bond nuevamente. Yo tengo una pequeña descripción. Yo soy una mujer cisgénero con lentes, con pelo corto, oscuro. Hoy tengo puesto una camisa oscura y mi trasfondo es borroso. Estoy contenta de estar acá, de hablar sobre el capacitismo. Yo lo identifico. Yo tengo parálisis cerebral. Yo me considero una de esas personas. De lo que van a escuchar y que aprendan hoy está informado con lo que yo aporto, además de 25 años de experiencia que he tenido, la oportunidad de trabajar con gente que es sorda y discapacitada. Con eso vamos a comenzar con los objetivos del día de hoy. La siguiente diapositiva. Hoy es como un recordatorio. Vamos a definir lo que es el capacitismo y demostrar cómo es que las discapacidades y otras cosas nos ayudan a reconocerlo. Nosotros podemos identificar las estructuras de capacitismo y procesos que se pueden manifestar dentro de los cuidados de salud integrados. Y vamos a hablar de estrategias para promulgar un servicio de salud anticapacitista. Lo siguiente. Para ser más específico en la agenda, vamos a hacer esto. Voy a pasar un tiempo con la definición y el lenguaje y luego vamos a hablar sobre algunas ideas sobre los prejuicios y la cultura y también la evolución de la discapacidad. Y luego voy a hablar de ejemplos del capacitismo que salieron de nuestra respuesta nacional de la pandemia y hablar un poco de lo que San Francisco escuchó y cómo nosotros promulgamos estrategias anticapacitistas y para comenzar a darles un marco de lo que estábamos haciendo allí y para integrarlo con el modelo de salud del comportamiento y cómo es que esto se presentó para la gente con discapacidades y vamos a hablar de estrategias para el servicio de salud de comportamiento integrado. Vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. De lo que voy a hablar hoy es mi perspectiva, es una persona, la perspectiva de una persona. Yo creo que si ustedes hablan con otras personas discapacitadas o algunas diferentes discapacidades de la mía, tal vez las respuestas van a ser diferentes. Voy a hacer lo posible para representar lo que yo tengo entendido de la discapacidad y la cultura de discapacidad, pero sepan que es una perspectiva y el capacitismo tiene muchos lentes y perspectivas y solamente voy a tener tiempo de pocas de esas perspectivas ahora. Luego, un poquito más sobre el lenguaje y el lenguaje que voy a usar para esta presentación. La gente con discapacidades y discapacidades, o ya sea, pone en mayúscula y la otra que no. Voy a usarlos, primero, del primer idioma, hay gente de la comunidad que se identifican como discapacitada desde el punto de vista político o cultural. Y hay gente que tiene discapacidades que se identifican como discapacitadas, tal vez no en la comunidad, pero estarían bien con esto, así que voy a usar eso intercambiablemente. De sordo o sorda en mayúscula y sin mayúscula es la diferencia que hace. Normalmente es lo que es típicamente una persona nativamente sordas con la pequeña D, quiere decir, en inglés, con minúscula, no voy a usar la palabra de sorda para reemplazar a discapacidad, porque la comunidad sorda tiene
lo tiende a relacionarlo más con lenguaje que con la discapacidad. Después hablaré de eso, pero cuando hablamos de la comunidad discapacitada, estoy hablando del colectivo. La gente sorda y los discapacidades están todos en la comunidad. La siguiente. Esta es una diapositiva con muchas palabras. Esto describe lo que es la discapacidad. Le voy a dar un marco de quién estamos hablando hoy día. Por algunos, la discapacidad es un problema de salud y para otros es algo que tiene impacto social o identidad cultural, de lo cual hablaré un poquito más para darles el marco de esto. Hay gente que tiene diferencias de tamaños y de peso que se consideran también discapacidades. Dentro de la ley de los ADA americana se identifica así, pero otros no se consideran discapacidades, pero que estarían elegibles para los beneficios del ADA, la ley. Algunas de las categorías que vamos a hablar ahora va a ser la movilidad, discapacidad de movilidad, gente que tiene aparatos de movilidad como bastones o sillas de rueda, la gente que tiene problemas sensoriales. Cuando hablo de sensorial, yo hablo de personas que son ciegos o de baja visión o que son sordos o oyen poco, y discapacidad cognitiva, por ejemplo, discapacidad de desarrollo o intelectual, de aprendizaje y también discapacidad de lesiones o personas que son identificadas neurodivergentes y también las discapacidades de salud, por ejemplo, lupus, esclerosis múltiple o con problemas de dolores y discapacidades de comportamiento que califican bajo la ley de ADA, que es la ley de los gente con discapacidades americanas. En la parte derecha está una imagen que con muchos de los que se identifica al acceso para las personas de diferentes discapacidades, que son señales de información que se usan en los condados y en las ciudades. La siguiente. Voy a pasar un poquito de tiempo hablando sobre el lenguaje, el idioma, porque una de las formas en que el capacitismo se puede notar para alguien que es discapacitado o sordo es por medio del lenguaje que típicamente la gente sin discapacidades puede usar o no usar. Pero aún dentro de la gente de la comunidad de discapacidad se usa diferente lenguaje. Vamos a poner el marco del tipo de lenguaje que es el más actualizado desde mi perspectiva. Y voy a hablar de algunas cosas, el por qué. Como dije anteriormente, la gente con discapacidades siempre encuentran cierto lenguaje, pero está bien decir discapacitado o sordo. El lenguaje que eligen usar depende dónde está la persona discapacidad, en qué lugar está con su propia discapacidad, pero la gente con discapacidades son discapacitados o sordas. Las personas que son de tamaño diferente, o las personas que están en en sillas de rueda o la comunidad de discapacidad. La comunidad discapacitada. Las palabras que hay que evitar. Lo que menos me gusta, porque trabajo en la ciudad, que se usa mucho, es que estoy tratando de ayudarnos, es la comunidad ADA, o sea, perteneciente a la ley. ¿Quién es esa comunidad? Hay que definir a la persona mediante una ley y no como persona. Así que eso es algo evitar si estamos nosotros intentando ser anticapacitismo y sin usar ese tipo de lenguaje. Digamos, inválido o minusválido, en inglés handicap, hay que tratar de evitar ese lenguaje mentalizado. La gente no usa la palabra impedimento, pero normalmente eso lo medicalizan. Hay que pensar en el impedimento visual, cambiarlo a
persona ciega o de poca visión. Y finalmente, evitar las palabras que están en nuestra cultura y en nuestros propios programas, como una persona especial, o sea, educación especial, ese tipo de cosas, y la palabra bound, que es limitado, y la palabra the, por él, como decir, enfrente los discapacitados, o sea, los discapacitados, los sordos, los ciegos. Y les voy a dar un ejemplo, eso hay que evitar. Le voy a decir qué es lo que quiero decir con esto. Es difícil de mantenerse con las definiciones del lenguaje y reconocemos esto en la comunidad, pero una regla general que me gusta seguir es si el lenguaje suena empoderante, probablemente si suena que es despreciado, seguramente que es. Así que aquí tenemos una imagen a la derecha que está en negro, a la izquierda, dice, la discapacidad no es una mala palabra. Y esto viene de un lugar de poder, para tratar de ayudar a todo el mundo a entender que para mucha gente la discapacidad no es una palabra mala. Y de hecho, viene de un lugar de empoderante, de empoderadora. A la mano derecha, se ve una mamá y un niño, y el niño está señalando a 4 idénticos con sillas de ruedas. Y dice, mira, son los discapacitados. Y entonces uno escucha eso en este tipo de marco, es un poquito entender por qué hay que evitar ese tipo de idioma, los discapacitados. Ahora vamos a hablar un poco de las definiciones. El capacitismo tiene muchas definiciones. Yo, 2 definiciones técnicas y luego hablaremos qué significan. Del diccionario en inglés de Oxford, el discapacitismo se define como discriminación en favor de la gente que tienen cuerpos capaces, que no son discapacitados. Pero ahí hablan de cuerpos que son capaces. Eso deja a las personas discapacidades que no tienen discapacidades físicas. Otra definición es capacitismo, la discriminación y prejuicio sexual en contra de la gente con discapacidades en base a la creencia que las capacidades típicas son superiores. Esa definición es un poquito mejor. ¿Cómo se manifiesta esto? Es que el capacitismo trata de arreglar un problema, o sea que se supone que la persona que está discapacitada tiene problema que tiene que ser arreglado y se lo arreglan con el prisma de una persona que no es discapacitada. Así que tomar decisiones que están en el campo de, esto va a funcionar mejor para mí, yo creo que para los demás también. Así que esta es la solución que yo creo que se debe usar por el lente de una persona que no está pensando cómo va a impactar esa decisión a la persona que sí tiene discapacidades, porque ellos en sí no son discapacitados. El capacitismo también asigna juicios y opiniones, asume que la discapacidad es mala, no es una cosa buena de tener, que hay que arreglarlo, que no es deseado por las personas que son discapacitados, que quisieran no ser discapacitados, o menos que una persona que no se identifica como personas con discapacidades y que tal vez es marginalizada, menos importante. Esos son ejemplos. También supone que la regla de la mayoría, que la regla es de la mayoría. 60% dijo esto, por lo tanto, si 40% de la población es gente con discapacidades y están en desacuerdo, no importa porque la mayoría es la que rige. Y también supone que la gente con discapacidades son mucho menos que la población en general y son menos de ser consideradas
de tenerles en cuenta cuando se piensa en el acceso e igualdad o cómo reacciona una ley o algo así. Y también supone que usted está haciendo algo para, en vez de con la comunidad discapacitada. El capacitismo sería, miren todas las cosas que hemos hecho por ustedes, la comunidad discapacidad, les damos estacionamiento para acceso de estacionamiento. Todo esto es para usted, ese tipo de cosa. Así que vamos a hablar un poco más de la siguiente cosa. El capacitismo es informado por diferentes cosas, como barreras, sistemas de arquitectura y barreras programáticas. También hay mucha competencia de lenguaje, historia de la discapacidad, y hay muchas condiciones de las discapacidades que se ven todos los días. Existen aún las barreras, siempre encuentran una barrera programática, pero también está informado con nuestros propios prejuicios implícitos y pensando en lo que es la discapacidad. Yo reto a todo el mundo que piense, qué piensan ustedes de la sordera o discapacidad? Es algo de cuál lente está viendo usted esto. ¿Y cómo es que usted piensa sobre esto? ¿Cómo se informa usted? ¿Cómo se interactúa con gente con discapacidades? Nuestro propio entendimiento y con nuestra competencia de lenguaje es informativo. La comunidad de discapacidad tiene una historial de opresión desde institucionarlos, que se les deja por detrás, que no pueden entrar a ciertos lugares y no podían tener acceso a información. Es una historia muy larga que todavía, después de la ley de la rehabilitación en la ley ADA, aún continuamos luchando. Y también el capacitismo se identifica con la identidad cultural. Quiere decir dos cosas. Una, que mucha gente con discapacidades, cuando se piensa en la identidad de la discapacidad, tal vez no se identifiquen culturalmente como persona discapacitada. También es informada por la falta de entendimiento que existe tal cosa como una cultura de discapacidad. A mano derecha hay una imagen de 3 personas de raza negra discapacitadas, todas con el puño hacia arriba, a ayudarnos a entender que nosotros todavía nos falta mucho en cuestión de la igualdad para discapacidad. La siguiente. La historia de la discapacidad podría ser un semestre, una conferencia completa para eso, pero en términos rápidos, existe la evolución. Bueno, la evolución se ve un poquito así. Comenzamos cuando la gente volvía de las guerras. Específicamente, empezamos en el modelo de rehabilitación que todavía existe ahora, que nos ayuda a proporcionar acomodación y entender la índole de la discapacidad, ya sea hay un modelo médico en donde la discapacidad, el problema es de salud, es el factor discapacitante o por medio del modelo social, que es el entorno, porque hay barreras programáticas y cultural o de entorno, que es lo que está causando que se manifieste mi discapacidad. A la mano derecha tenemos una diapositiva, una foto de un fotógrafo muy famoso, Anthony Taylor, que estaba haciendo una protesta fuera de la alcaldía de San Francisco en el 77, que donde decía, nosotros vamos a superar. Esto pasó aquí en San Francisco. El hecho era que
La ley se había promulgado y se hizo ley en el 73, pero técnicamente no fue promulgada con la acción hasta el 1977, 4 años más tarde, cuando más gente con discapacidades empezaron a decir, ya, eso basta, necesitamos acceso ahora. Luego nos movimos al cumplimiento de la accesibilidad, entendiendo qué significan esas leyes y reglamentos para los gente de la ley para los discapacitados. Y luego, los que no saben lo que es el diseño universal, es el contexto de que si se construye algo que es para accesible, que es sin barreras, que es accesible para todo el mundo y no tiene que dar acomodaciones razonables. O sea, un ejemplo del diseño universal del espacio sería uno que no tiene escaleras ni nada arquitectónico que sea una barrera, de sistemas de escuchar para las personas que no oyen bien, y identificadores para gente que no puede ver bien, etcétera. Luego entramos el entendimiento de la cultura de la discapacidad, en donde nosotros pensamos que mi discapacidad, el hecho de que yo soy discapacitado es parte de mi identidad y hay otra gente que se identifica también como discapacitados y esto es parte de mi entendimiento cultural. En la cultura de la discapacidad, nosotros adoptamos la discapacidad como algo que nos ayuda a definir quiénes somos y cómo nos movemos por el mundo. Y con eso, hablando del capacitismo, de lo que estamos hablando hoy, ahora, ¿qué podemos hacer para reformular de cómo se piensa de la discapacidad? Y en años recientes hemos tenido muchísimas conversaciones sobre el tema de la justicia de discapacidad. Esa justicia dice que el capacitismo es una parte de la que estamos nosotros en contra, pero también la justicia de la discapacidad que va a tomar otras acciones de cómo plantear un estatus económico y otros factores para la discapacidad para informar a la comunidad. ¿Y cómo es el hecho de que nosotros necesitamos trabajar juntos interindependientemente con la gente discapacitada y no discapacitada para poder hacer cambios en el mundo y en toda la comunidad? Okay, so that was very quick outline. Esto fue una delineación, un resumen muy rápido de dónde hemos estado. Ahora vamos a hablar cómo es que el capacitismo se ha manifestado en tiempos muy recientes. Estos son 4 artículos que yo he resaltado acá. No voy a detallar cada uno de ellos, pero sí les animo que traten de buscar estos. Estos son titulares. El primero dice, los hospitales de Oregón no tenían escaseces, entonces, ¿por qué les negamos cuidados a los discapacitados? Así que nosotros, esto se hizo cuando se estaba tomando decisiones nacionales. ¿Cómo es que la gente discapacitada estuvo menos listos para recibir servicios de salud y otras cosas que necesitaban especialmente de algo que voy a hablar después como parte de lo que comenzó a pasar es que empezamos a tener más concientización de que esta discriminación del discapacitismo era muy evidente y visible. Entonces, la discriminación el racionamiento de médico y el COVID-19 quiere decir que cuando había escaseces, había decisiones que tomaron que la gente con discapacidades que fueron excepcionalmente afectados por el COVID, quizás eran descartables, quizás. El tercer artículo es de una colega local, Alice Wong,
Yo soy discapacitada y necesito un ventilador para vivir. Yo soy una persona que descartable o qué. Dice que estaban haciendo esto. La gente discapacitada no tiene la misma prioridad al cuidado de salud como otras personas. Y finalmente, que puse un artículo que dice que las consecuencias terribles del COVID-19 para la gente con discapacidades intelectuales. Al principio de la pandemia, la gente con discapacidades intelectuales estaban muriendo de COVID a una velocidad más alta que las otras personas, porque tenía que ver no solo con el temor, sino falta de entendimiento y la confusión y entender cómo se funciona la cuestión de la salud. Y hablar un poco sobre lo que escuchamos en la comunidad discapacitada en San Francisco. Nosotros tuvimos sesiones de escuchar y había temor de que ser olvidados, de ser invisibles, de sentirse inseguros navegando espacios públicos, especialmente para los ciegos que no sabían cómo navegar, que estaban acostumbrados a navegar tocando las cosas, por ejemplo, a veces, o con algún animal de servicio o una bastón. Eso fue muy difícil. También la necesidad del acceso para de no tener barrera de las vacunas y el impacto negativo del transporte y el cambio de la movilidad y la falta de acceso a la tecnología esencial, como esa es la división digital, que no se podían comunicar por medio de durante el COVID, y la falta de acceso y comunicación efectiva. Y la información. Y parte de la razón que yo puse esto es porque todavía está entrando en juego cuando pensamos en poner nuestros departamentos de comportamiento de la salud. Son todos asuntos que han tenido que pasar las personas discapacitadas y que fue peor durante la pandemia. La siguiente. Tratamos algunos esfuerzos capacitismo en San Francisco. Ayudamos nosotros a distribuir equipos de protección personal, especialmente a las personas discapacitadas, especialmente al principio de la pandemia. Recuerden que el PPE era muy escaso. Tuvimos reuniones públicas de la comunidad virtuales en San Francisco, especialmente para la gente. Nosotros hicimos la priorización de la igualdad de la vacuna para que no hubiera barreras en las estaciones, para que la gente con discapacidad pudieran recibir su primera vacuna, apenas que fueran elegibles y no tendrían que identificarse o expresar hasta que saliera su tipo de discapacidad, indicando que la mayoría de las ciudades estaban haciendo esto. Entonces nosotros hicimos unas clínicas de vacunas específicas de la comunicación e iniciativas de subsidio de transporte, y también hicimos unas evaluación de necesidades tecnológicas, que quisiera que todos lean esto, porque vamos a hablar. Eso se habla de mucho de lo que hemos hecho nosotros, la forma en que la gente con discapacidades han tenido que navegar la tecnología. En nuestro campo nosotros sabíamos, pero hubo muchas cosas sorprendentes que salieron en esa época, como en la época transicional. La gente discapacitada tiene mucho problema con el acceso a la información digital, porque cuando no están en la escuela, por ejemplo, ¿qué pasa? La imagen a mano derecha son dos representantes de nuestros colegas en el Lighthouse. Tienen unas máscaras ahí. Ese es uno de los lugares donde hicimos una de las clínicas de vacunación. La siguiente. Así que para ustedes, los que han tenido oportunidad de ser de parte del por qué y dónde Erika habló sobre las barreras del servicio de salud, como el transporte, la distancia, el estigma, el idioma, tiempo y
sistemas desconocidos o no familiares. Muchas de estas cosas, todas estas cosas también son específicas, barreras específicas en el transporte de la comunidad. El transporte. Si no puede usted llegar porque el transporte no es accesible o muy difícil o muy lejos, usted no va a poder participar. Hay estigma alrededor de la discapacidad que, por supuesto, para mucha gente con discapacidad les desanima a participar. Hay problemas del idioma, que las cosas se tardan mucho para las personas con discapacidades. Quiere decir que como hay barreras de accesibilidad programáticas y culturales, yo quisiera especificarlo para la discapacidad. Uno no sabe cuándo lo encuentra, pero uno tiene que confiarse y hay que dar más tiempo para cada actividad. Y eso puede ser bastante difícil para las personas con discapacidades. Y los sistemas desconocidos no familiares, de verdad voy a poder entrar, van a tener información accesible para mí. He pedido un intérprete, sí lo han hecho. Todas estas cosas desconocidas son cosas que la gente con discapacidades son de mucha preocupación para ellos. Pero yo sí creo que el beneficio de la salud del comportamiento integral puede ser un modelo para el ambiente anticapacitismo, porque puede haber muchísimo puede ser más conveniente y más invitador a las personas con discapacidades. Tenemos la oportunidad y responsabilidad en el modelo IBH para crear más espacios anticapacitismo y trabajar en las actitudes y los estereotipos y las barreras y conceptos erróneos con los que nosotros crecemos. Y piensen la cultura de discapacidad y el modelo de justicia de la discapacidad con la imagen a la mano derecha que dice una mujer de raza negra discapacitada, que la vida de las personas de discapacidades negras también importan. Que en estos entornos, especialmente en los lugares donde se puede hacer eso, es lo más importante. Entonces, ¿cómo podemos poner en acción esto? Voy a pasar unos pocos minutos con pocas ideas y yo les aceptaría preguntas y una discusión entre nosotros. Es importante priorizar las leyes de promulgar las leyes de discapacidad y dar accesibilidad y cumplimiento de entrenamiento y desarrollo profesional. Dar el entorno anticapacitismo quiere decir cuáles son los requisitos reales que yo debo seguir, que llevan en marcha más de 30 años, que pueden apoyar a la gente con discapacidad. En este punto yo he puesto el contacto, la información para el contacto, Pacifica ADA Center. Aquí en línea se puede ver un recurso por número por teléfono que da entrenamiento, es gratis. Para los que tal vez no estén asistiendo desde la costa oeste, este centro es una red nacional porque es el centro de la ley de las personas con discapacidades. Las personas están muy bien educadas sobre esto y los seminarios y los webinarios que dan son maravillosos. Otro paso que podemos tomar juntos es asegurarnos de que estamos dando muebles de acceso que sean correctos, baños que sean apropiados, información y comunicación. Lo que quiero decir es que muchas veces en nuestros registros, cuando nos apuntamos, vamos con un proveedor y les damos un papel y nos dicen, llénelo. Si yo soy ciega o vaca de visión, no voy a poder llenar ese formulario. Y desde la perspectiva de anticapacitismo, diría,
haga que esto lo hagan de forma electrónica o que se lo pueden mandar a otra persona para que ayude. Hay que proporcionar la información en formas múltiples que la gente con discapacidad puede tener acceso en formas diferentes si es que lo necesita. Y completarlo independientemente en privacidad. No es equivalente para mí decir, bueno, si usted no puede llenar esto privadamente, o este es formulario de salud o médico, todo lo que se le ocurre a usted de lo que le preocupe, se lo voy a leer y usted lo llena. Pero eso no es una forma anticapacitista. Hay que proporcionar una forma más apropiada. Hay que asegurarse que hay consultorios de exámenes y espacios apropiados para exámenes. Y otra forma de pensar en esto es de incluir gente sorda y discapacitada que estén en juntas directivas en las agencias de empleos. Siempre es mejor aprender de las discapacidades por medio del lente de alguien que ha tenido experiencia directa. No quiere decir que la gente que no se identifica como discapacidad no puedan enseñar contexto relacionado con discapacidad. Sí lo pueden, claro, pero yo creo que cuando uno trata de ser anticapacitismo, hay que entender la perspectiva por medio de alguien que sí está discapacitada o es sorda. Es algo, una forma muy positiva de hacerlo. La siguiente diapositiva. Aprender el idioma y evitar inspiración. Esto es una idea, puede ser inspiradora, pero el anticapacitismo diría que las personas en sí no son inspiradoras. Así que yo tengo un ejemplo de capacitismo que tiene una mujer en la silla de ruedas, mirando el mar y está en los brazos abiertos. Dice, no, nunca ignore a alguien con discapacidad. No se da cuenta usted cuánto pueden inspirarlo a usted. Esto es el anticapacitismo sería lo de la derecha. Dice una mujer con en una silla de ruedas y tiene unos zapatos de tacón alto. Dice, la discapacidad no lo hace a uno excepcional, pero cuestionar lo que usted cree que sabe, eso sí es excepcional. Así que ella tiene esta persona tiene muchas TED Talks y ella ella tiene una perspectiva de inspiración. Búsquenla porque es muy buena. Stella Young se llama. La siguiente. Ya casi hemos terminado. Lo siguiente. Otra forma de formular o promulgar anticapacitismo en la salud de comportamiento integral. Haga preguntas demográficas. Yo no sé si según la salud la salud integrada, porque no se están incluyendo todas estas cosas de información. Así que para una encuesta médica, ni siquiera tenía forma de identificar en esta encuesta de que yo era una persona discapacitada, no lo podía indicar. Y el formulario médico no me permitía definir por qué estaba yo en el doctor ese día. Pero pidan información, promuevan cómo es que el comportamiento integrado ayuda a personas con discapacidades, porque quita algunas de estos mitos, las barreras como el transporte, la proximidad a los servicios y todas estas cosas de lo que hemos hablado. Luego, yo diría que evitar hipótesis y que evitar los prejuicios de lo que hablamos un poquito antes. Y también yo doy un reto de que debamos hacer el trabajo en su verdadero núcleo y ayudar a las personas
aprender de las cosas de las mismas personas que son discapacitadas y evitar la suposición de que la razón de que están en el entorno del sistema de salud es por su discapacidad. Tal vez que sea una parte, pero no es todo. Y luego queremos evaluar en dónde está esta persona en su identidad de discapacidad, en qué parte. ¿De verdad se identifica la persona como se identifican culturalmente discapacitadas? Entonces, ¿cómo están en su evolución? ¿En qué van en su discapacidad? La siguiente. Yo aquí estoy, esta es una imagen de una caricaturista que es discapacitado, John Callahan. Este es un hombre blanco que está pintando una pared con verdadero graffiti. Es anticapacitismo porque nosotros vemos la percepción de qué es lo que tiene que hacer un ciego y que deben tener la misma capacidad de rayar en las paredes si es que lo quieren. Esto es parte de un humor. Y también les doy la información mía. Aquí está la doctora Nicole Bond. Para sus referencias también están aquí estos datos de contacto. En mi presentación, parece que nos queda un tiempito para unas preguntas. Me parece que esto pasó tan rápido. Esperemos que podamos tener un poquito más de conversación. Muchas gracias, Nicole, por esa presentación tan maravillosa, por la información. Yo creo que hay muchas cosas que están pasando aquí en el chat y ya tenemos varias preguntas. ¿Qué tal? Empiezo de una vez. Voy a empezar con la primera. ¿Qué conversaciones ha escuchado que pasan al nivel federal, estatal y condado, reconociendo condiciones que resultan del el COVID largo como discapacidad y por lo tanto estar protegido por la ley ADA? La respuesta a eso es que todavía hay mucho trabajo por hacer y reconocer que hay los efectos a largo plazo que son discapacitantes del COVID. Yo diría que el reto para nosotros es primero estar conscientes de qué está pasando y entender que es uno de los factores que alguien que está experimentando discapacidad por primera vez con los efectos del COVID, toda la información que yo acabo de presentar, creo que sería nueva, sería aplicable. Yo creo que hay más que se puede hacer a nivel federal, estatal y local y para una promotoría para priorizar la discapacidad y que tienen que ver con el COVID. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Cómo trabajamos con un TSA? Yo he visto comportamientos desmoralizantes en la línea de seguridad. Una mujer que estaba en silla de ruedas y tenía que pararse para que le escaneen y la esculquen. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Debido a que la industria de las aerolíneas tiene unas regulaciones diferentes, tienen mandatos de accesibilidad diferentes. Sin embargo, todo el mundo necesita que tener educación anticapacitista. Yo creo que los colegas de TSA tendrían beneficio con una presentación como esta. Yo creo que hasta que tengamos personas, voy a retroceder. Cuando uno ve que pasa la discriminación, una de las primeras cosas que podemos hacer es que tenemos que elevarlo, tenemos que reconocer qué está pasando y asegurarnos de que lo estamos
planteando para poder abordarlo, para resolverlo, porque si no tomamos ese paso, va a continuar pasando. Y el primer paso es que cuando uno ve que pasa eso, haga seguimiento, diga algo. Tal vez con la persona en el momento, pero más importantemente, hablar con la organización donde pasó eso y decirles, mire, esto ha pasado, esto es capacitismo, esto no está bien, necesita que se les entrene y tienen que entender esta situación. Muchas gracias. Decir algo. Y en el aeropuerto, sí, si ve algo, digan algo. Esto lo sorprende a uno también. Bueno, recientemente ha habido un aumento en en las calles que están limpiando, que están botando las pertenencias de los homeless, de las personas que viven en la calle. Hay personas que son homeless también. Dice, va a haber cambio en nuestras tácticas de no penalizar a los homeless y para dónde hay los recursos para esto, que les quitan las pertenencias se las echan a la basura. En particular, una de las cosas una de las cosas en la alcaldía que estamos trabajando para la discapacidad con el Departamento de Seguridad Nacional es de que cómo nos aseguramos que hacer nuestro trabajo de evaluación en nuestros sistemas, que primero que todo identifiquemos la persona que está con discapacidades, que está experimentando la vida en la calle y que para que hayan los servicios y cuidados. Porque históricamente no hemos estado haciéndolo constantemente. La discapacidad en sí mismo no siempre ha sido un factor por el cual nosotros priorizamos el asegurarnos de que esa persona esté recibiendo viviendas o los recursos que necesiten. Yo creo que con las iniciativas adicionales que tenemos de las viviendas de apoyo y los requisitos de que estas instalaciones todas tienen que ser accesibles y que sigan los códigos de accesibilidad, que va a continuar ser mejor, pero es algo que tenemos que seguir elevando y reconocerlo y trabajar más. No puede ser solo mi oficina en la alcaldía. Este es un ejemplo por el ente de la justicia de discapacidades, de que todos tenemos que trabajar conjuntamente para que no sea la comunidad discapacitada. Seguimos diciendo esto, pero es todo el mundo. Todos juntos tenemos que trabajar de una forma anticapacitismo que se haga las cosas más fáciles. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Cuáles son las formas de que la vivienda con apoyo puede ser mejor servicio para las personas con discapacidades de problemas mentales? La salud mental, bueno, yo creo que primero reconocer aquellos lugares que son proveedores en apoyo en torno de viviendas. Esa gente necesita más educación sobre discapacidades de comportamiento psiquiátrico y que tienen sus propios prejuicios sobre eso y trabajarlo. Específicamente cuando hablamos de las condiciones de comportamiento psiquiátrico y especialmente la parte psiquiátrica, esta comunidad, yo escucho frecuentemente que no siente que los están escuchando, porque muchas veces hay una suposición que se hace que lo que están pidiendo no es interacción de la discapacidad y por eso no es algo que necesiten. Entonces, eso es muy difícil, lo hace más difícil, yo creo que hacer un espacio para, para escuchar protectivamente en un espacio seguro. Una vez que sepamos cuáles son las solicitudes y las necesidades, es algo saber qué es lo que se necesita, pero ¿cómo los sistemas priorizan esto? Porque todos tenemos sistemas, todos tenemos presupuestos limitados y necesitamos tomar decisiones y específicamente con la discapacidad psiquiátrica, lo que puede pasar es
por falta de tiempo, falta de recursos. Esas inquietudes tal vez no se puedan abordar de la misma manera, así que eso vuelve al aprendizaje y y escuchar y priorizar también lo que está pidiendo esa persona y qué apoyo es el que dicen que necesita. Así que es mucho más difícil si no lo priorizamos, mucho más complicado de lo que yo sé, pero es sistémico y es estructural. Pero el primer paso es oír, escucharlos y luego elevarlo de ahí. Muchas gracias. Esa es una área difícil de abordar. Y gracias por esa pregunta. Tengo otra pregunta, nos quedan unos pocos minutos. ¿Cómo podemos apoyar a las personas con salud mental en el trabajo para que puedan volver a trabajar en persona y viajar y todo, especialmente si la transición relacionada tienen temor de que se van a empeorar con el problema mental? Y la promotoría también tiene que ser de que tengan acceso regular a la salud mental. Es una pregunta larga, pero muy buena, y eso concuerda con lo que nos ha estado diciendo. ¿Esto compagina con lo que estamos hablando? Sí, creo que sí. Una de las cosas que necesitamos estar trabajando con los sistemas de recursos humanos, permitir las adaptaciones y acomodaciones especiales para personas con discapacidades, hacerlo lo más libre y gratis que se pueda hacer. Muchos de nuestros sistemas tienen derecho a pedir documentación y por qué lo están haciendo la solicitud. Y eso es legítimo, pero los profesionales de recursos humanos pueden seguir ayudarnos en contratar más managers, gerentes, para educar a las personas de que existen ciertos derechos por ahí y también que sean reflexivos sobre esto. Si alguien pide trabajo de medio tiempo por una discapacidad y necesitan trabajar desde la casa por un tiempo debido al COVID o por el entorno de navegación ha cambiado, eso es legítimo. Así que pensando en eso, una de las cosas del sistema de recursos humanos es que en la forma en que lo están haciendo es que necesitan toda la información, el papeleo y todo, y la parte que dejan por fuera es la conversación real entre el representante de recursos humanos y la persona con la discapacidad, que qué es lo que necesitan. Una estrategia anticapacitista invitaría a una conversación real para que se pueda tomar decisiones legítimas de que van a trabajar en la organización con las personas discapacitadas. Y otro que tendríamos que hacer para aquellos que trabajan en organizaciones más grandes, un ejemplo es la ciudad, es que necesitamos educar a nuestros managers que hacen la contratación basándose en las discapacidades y prácticas de anticapacitismo para que la gente pueda reconocerla y poder seguir adelante de manera que funcione para todos. Muchas gracias, Nicole. Ya se nos ha acabado el tiempo prácticamente y hemos respondido a todas estas preguntas y les agradecemos esta presentación tan maravillosa y que ha compartido su conocimiento. ¿Algo que quiera agregar antes de cerrar? Quiero agradecerle mucho. Muchas gracias a todos por su atención. Estuve muy contenta de presentar esto. Yo podría hablar sobre esto todo el día. Y si hay alguna otra pregunta, mi información está en el conjunto de diapositivas, en el PowerPoint, que está ahí toda mi información. Yo les animo de que me contacten y a mí y otras personas con discapacidades, contáctense con al centro de ADA, American Disabilities Act. Lo que presenté ahora solamente es la punta del iceberg.
Así que continúen su educación. Eso sería un don, un regalo para todos conjuntamente. En el chat dicen, todo el mundo le está agradeciendo, muy agradecidos, y les recuerdo a todos que este seminario va a estar en nuestra página web, como también en la PowerPoint, así que va a estar en nuestra página web. Si usted quiere diseminar a sus colegas, va a estar, lo encuentra ahí. Las personas que trabajan en el campo médicos, es un webinario muy bueno para compartir. Muchas gracias nuevamente, Nicole. Les agradezco, les deseo mucho, muy buen fin de semana y nos vemos pronto. Gracias.